¿Cómo están, amigos televidentes? Sean bienvenidos una vez más a Operación Rescate, un programa que no solo te muestra la dramática realidad que se vive a nivel familiar y social en Bolivia y en todo el mundo, sino que te presenta desde una perspectiva bíblica herramientas que te ayudarán a formar parte de las soluciones, la realidad. El día de hoy estaremos hablando acerca de la depresión. La depresión es probablemente la responsable de causar más dolor y muertes en toda la humanidad que muchas de las otras enfermedades, y muchos jóvenes, adolescentes y adultos están siendo víctimas de la misma. Damos inicio al programa de hoy. Sentimientos de abatimiento, desesperación, frustración, impotencia, sentimientos de culpa, aún falta de deseo de vivir, son los síntomas de la depresión, que en muchos casos, cuando no ha sido tratada, degenera en una decisión fatal de suicidio. Hoy en día son muchas las personas que han llegado a tomar esta decisión, fruto de una desintegración familiar, fruto de la pérdida de un ser querido quizás, fruto de una decepción amorosa, fruto de metas no alcanzadas, fruto de frustraciones por malas decisiones y, como ya lo dije, valga la redundancia, sentimientos continuos de culpa, de frustración que llevan al individuo a perder el deseo de vivir. Hoy tenemos el testimonio del pastor Luis Rocha. Él pasó por esta clase de experiencias, gracias a Dios que pudo enfrentarlas sabiamente, superarlas. Hoy tiene un mensaje de esperanza, de vida para cada uno de los amigos que nos están siguiendo a través de Operación Rescate. Gracias, querido Luis, por estar en el programa. La verdad que a modo de introducción me gustaría que tú nos puedas contar cómo fue que se inició este sentimiento de falta de deseo de vivir, porque creo que siempre hay un comienzo, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso antes de haber pensado en la posibilidad de suicidarte para terminar de una vez por todas con esa clase y esa gama de sentimientos que te agobiaban, que te oprimían de forma permanente? Muchas gracias, apóstol, por la invitación. Yo quiero dirigirme a la teleaudiencia con lo que Dios hizo en mi vida, pero es importante recalcar también de que esto es algo generacional, que venía ya en mi familia desde mis bisabuelos, tatarabuelos, que sufrió mi padre. Yo vengo de una familia bastante adinerada. Mi padre fue un hombre que siempre tuvo todo, siempre nos dio todos los bienes materiales que necesitábamos. Sin embargo, yo nací, crecí viendo violencia familiar, como mi padre y mi madre se peleaban, habían golpes por los celos, por fruto del trago, y desde niño ya yo tenía esas tendencias. Cuando mi padre y mi madre llegaba el fin de semana, yo ya pensaba en quitarme la vida. Siempre, ¿A qué edad estamos hablando? Estamos hablando desde que tengo uso de razón, apóstol, desde los 7, 8 años. ¿Tú ya tenías esas inclinaciones? Ya tenía yo esas tendencias siempre, porque llegaba el fin de semana y escuchaba a mis padres llegar, yo me encerraba en mi cuarto. ¿Tú sabías que iba a haber violencia? Sabía que iba a haber, ya era seguro que iba a haber, porque habían salido a tomar, a una fiesta, a un compromiso, como él era una persona, una personalidad en el ámbito social, entonces siempre llegaba con tragos, mi padre, mi madre, los dos. Entonces lo primero que hacía era correr a mi cuarto y intentar no escuchar todo lo que pasaba en casa, pero no podía evitar escuchar los gritos, los insultos, los golpes, vasos por aquí, las cosas volaban en casa. Entonces desde esa época yo ya pensaba en matarme. La solución para mí era quitarme la vida. Siempre iba a la ventana, buscaba algo, cómo quitarme la vida, pero nunca tuve el valor desde niño, y esa fue una tendencia que fui adquiriendo. En la medida en que fui creciendo, fui tapando ese dolor, ese vacío que sentía en mi corazón, con un carácter, al igual que mi padre, violento, un carácter completamente agresivo. Tú estabas reproduciendo los mismos patrones de los mismos patrones de mi padre, lo mismo. Yo tenía el mismo carácter, es más, la familia decía que yo era tal cual, igual a mi padre. Y yo estaba reproduciendo eso, pero más allá yo estaba yendo. Yo crucé las barreras de la violencia,
el alcoholismo y todas esas cosas. Fue algo realmente terrible. Desde niño yo fui el primero en tomar entre mis compañeros, el primero en pelearme, el primero en hacer cosas malas. Eras un chico problema, ¿no? Era un chico problema. Y obviamente mis padres intentaron corregirme en el camino, pero me corregían. ¿Se daban cuenta tus padres que lo que te estaba pasando simplemente era una consecuencia de lo que ellos habían sembrado, de lo que ellos habían, de lo que ellos te habían dejado como herencia, de todo ese escenario cargado de violencia, de borracheras, como tú decías? ¿Alguna vez tus padres te pidieron perdón, se sentaron, te hablaron? Todos los domingos por la mañana lo hacían. Cuéntame. Se sentaban y me pedían El perdón. sábado llegaban y el domingo entonces habían golpes y todo golpes, eso. Y el domingo, Entonces cuando habían pasado los tragos y todo eso, mis padres arrepentidos me sentaban a mí, a mi hermana, y nos decían de que era algo normal, de que pasó porque estaban tomando tragos, pero que no fue una pelea nada grave. Y nos pedían perdón y salíamos, almorzábamos, intentaban tapar todo lo que había pasado. Pero ¿te sentías libre, restaurado? por supuesto que no, por supuesto que no. Me duraba un rato cuando era niño, solamente porque me llevaban al parque o me compraba todo lo que yo quería mi padre, pero a medida que fui creciendo fue un resentimiento que yo fui guardando en el corazón, una depresión interna que fui guardando en el corazón que no me quitó los deseos de vivir. Entonces, ¿qué efecto tuvo eso en tus relaciones interpersonales con tus amigos, con el sexo opuesto, cuando empezaste de repente a salir con una mujer? lo primero que hice, como hacen todos los jóvenes y los niños, es refugiarse en los amigos, ¿no? Refugiarse en la sociedad. Entonces yo lo que hice fue entrar a comparsas, grupos de amigos que hacían lo mismo que yo hacía, bebían, jugaban con las mujeres y estaban en ese círculo social. Entonces yo primeramente me refugié en ellos. ¿Por qué? Porque ellos tomaban y también tenían los mismos problemas en casa, solamente que nadie lo decía. Todos tenían el mismo problema, nos refugiábamos en el trago, en las peleas los fines de semana, no faltaban peleas. Y bueno, hasta que conocí a mi primer novia, intenté refugiarme en ella, ¿no? Pasaba todo el tiempo con ella, yo estaba encima de ella para no estar en casa, para evitar ver todo lo que pasaba en mi casa. Entonces yo estaba todo el tiempo con mi pareja. Pero mis relaciones fueron muy trágicas porque el mismo patrón de comportamiento que había en mi padre lo reflejé en... ¿Tú eras posesivo, violento? Lo mismo, violento, una persona completamente celosa, controlador, y más que mi padre todavía. Cuéntame de ese momento tan difícil donde consideraste que ya no valía la pena vivir y planificaste incluso el suicidio de incluso preparar una soga, los detalles, la silla, hacer una carta, me estabas comentando en la cámara, para despedirte de tu familia. ¿Qué te pasaba por la mente ahí en ese momento? Bueno, primero lo que quería era hacer sentir culpable a mis padres por tomar esa decisión. ¿Tú los querías hacer sentir culpables a ellos con tu muerte? Con mi muerte. Eso era lo que yo sentía y quería que ellos se sientan mal. Yo quería quitarme la vida y que ellos se sientan culpables, porque toda la culpa para mí era de ellos, obviamente. Y varias veces busqué la soga, pero no sabía hacer el nudo y esas cosas. Incluso mi padre tenía un revólver guardado y yo siempre intentaba abrir el cajón. Y esto fue algo que se daba todos los fines de semana. Se hizo normal en mi vida, pero nunca tuve el valor de hacerlo. Aunque tenía las ganas y estaba a punto de hacerlo, nunca tuve el valor de hacerlo. Y llegó un momento, sí, en que esto se iba agudizando y llegaste ya a considerar que era tiempo de tomar una decisión y ejecutarlo. Sí, todo ocurrió una noche en el año 2011, cuando en una de las salidas que tuve con los amigos tuve un accidente automovilístico. Agredí a la persona con la que me impacté, agredí a los policías y terminé esa noche en las celdas de acá de tránsito. Y recuerdo que estaba yo con una bata, simplemente me quitaron todo, solo tenía la bata y mis zapatos. Y cuando estaba en la celda, se me pasó la borrachera y todo eso. Recuerdo que ahí
tomé la decisión de quitarme la vida. Y dije, saliendo de acá yo me quito la vida porque quería ese momento, pero no había dónde. Estaba en una celda, no tenía nada. Y entonces de frustración, porque ya esa noche yo tomé la decisión de quitarme la vida, ahí fue cuando empecé a hablar con Dios. Y empecé a culparle, primero por mis problemas, por la familia que tenía. ¿Terminaste culpándolo a Dios? Terminé culpando a Dios y cuestionando si Él existía verdaderamente, le dije. Yo no sé si ustedes habrán podido percibir, pero este ha sido un sentimiento que se ha ido acumulando y acumulando con el tiempo, fruto de una total desorientación, fruto de un ambiente violento en el que creció Luis, fruto del consumo de alcohol, fruto de los malos ejemplos de su padre, fruto de una influencia espiritual. Había detrás de todo eso también una influencia espiritual que todo el tiempo se convirtió en una voz que lo incitaba hacia el suicidio, a tal punto que en algún momento Luis estuvo a punto de matarse para terminar con todo esto. Trágico, amigo televidente, y son muchos los jóvenes que están pensando de esta manera, son muchas las personas que en este momento quizás están escuchando esa misma voz y están a punto de cometer el suicidio. Yo quiero que no te muevas de las pantallas porque a la vuelta Luis va a estar comentándote cómo fue que pudo superar esta vida cargada de frustración. Vamos a una pausa. Encuentro sobrenatural con el apóstol Guillermo Maldonado junto al Ministerio de Alabanza New Wine. Jueves 9 y viernes 10 de junio, congreso para pastores y líderes, activando, equipando y entrenando. Sábado 11 de junio, a partir de las 3 de la tarde, puertas abiertas para la gran cruzada de sanidad y milagros. Entrada libre en el Cambódromo, Santa Cruz, Bolivia. El diccionario define la depresión como un estado emocional, ya sea neurótico o psicótico, que se caracteriza por sentimientos de desesperación, tristeza, melancolía, abatimiento, dificultades de pensamiento e inactividad. Este trastorno afecta a más de 350 millones de personas en todo el mundo. Más del 50% de los afectados no buscan ningún tipo de ayuda, ya sea médica o espiritual. La depresión afecta en un 60% a los hombres y en un 40% a las mujeres. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año a causa de la depresión. Y más del 50% de estas tienen entre 15 y 44 años. Volvemos a estudios. Los sentimientos de frustración, los sentimientos de culpa, los sentimientos de autorrechazo, los sentimientos de falta de deseo de vivir obedecen a un sentimiento que se llama depresión. Y la depresión lleva a mucha gente al suicidio. Es el caso del pastor Luis Rocha, actualmente pastor, quien pasó por esta crisis desde su infancia, una crisis de identidad, una crisis de sentimientos terribles de culpa, a tal punto que no solamente eran los padres, los amigos, la sociedad en la que vivía, terminó culpándolo a Dios por lo que le estaba pasando. Luis, ¿cómo fue que superaste esta dramática realidad? Bueno, todo comenzó ese día que estaba a punto de tomar la decisión de hacerlo. Como un día dijo usted en una prédica y esa frase me quedó grabada porque yo realmente la viví. Usted dijo, el peor día de tu vida se puede convertir en el mejor día de tu vida. Y fue lo que pasó en mi vida, esa oración que hice a Dios. Cuestioné tal vez a Dios, pero ahí Dios escuchó mi clamor. En mi desconocimiento Dios escuchó mi oración. Y de ahí creo que Dios empezó a intervenir en mi vida. Al poco tiempo mi hermana conoció a Dios. Ella vive en el extranjero. Ella empezó a orar por mí porque yo era el caso perdido de la familia, era el que ya no tenía solución, no había ni psicólogo, no había persona que me pueda ayudar en ese caso. Entonces mi hermana empezó a orar por mí, es más, me pagó los pasajes, me pagó vacaciones con el solo hecho de que yo pueda conocer su iglesia allá en Suiza, en Europa. Entonces yo viajé por vacaciones, pero mi hermana me llevó a su iglesia. Y entonces conocí gente distinta. Nunca antes en mi vida yo había ido a una iglesia cristiana, evangélica. ¿Nunca te habían hablado de Dios? Jamás, nunca. Yo nunca falté a lo que eran los cultos religiosos, la misa.
nunca faltaba los domingos, pero jamás alguien me había hablado con su testimonio. Jamás había visto yo que Dios cambió una vida, nunca lo había visto y nadie me confrontó con mi pecado. Pero cuando fui a Suiza, visité esa iglesia, sentí algo especial en ese lugar que nunca había sentido en misa. Sentí paz, pese a que en ese momento mi mundo estaba abajo, por así decirlo. Tenía deudas por el accidente que tuve meses antes. Estaba completamente destruido del corazón, herido, dañado. Y mi familia, que había perdido toda esperanza en mí. Pero aquella noche que sentí esa paz, empecé a hablar con Dios, conocí gente distinta y dije, si esta gente adora a Dios de esa forma, levanta las manos, se quebranta, tiembla, se tira al piso y un sinnúmero de manifestaciones, dije, es porque tal vez ellos conocieron algo que yo nunca antes conocí, pese a que nunca falté a misa. Y entró en mí ese deseo de conocer más a Dios. Volví a Bolivia, pero no busqué una iglesia. Y seguía yendo durante 6 meses a misa, pero ya yo le oraba a Dios, hablaba con Dios. Estando en misa no sentía eso que había sentido allá en Suiza, pero ya yo hablaba con Dios, escuchaba la palabra, las hojas que nos daban yo las leía y desde ahí entró las ganas de cambiar, aunque no podía porque no tenía un nuevo círculo de amigos, no había recibido a Jesús, realmente no había hecho un compromiso con Dios. ¿Y te perseguía ese espíritu? Me perseguía, por supuesto que sí, apóstol. Y intentaba cambiar, intentaba dejar eso, pero no, seguía. Y casualmente una prima me dice, yo estoy yendo a tiempo de cambio, quiero que conozcas. Entonces yo estaba en busca de iglesia ya, apóstol. Yo ya estaba buscando una iglesia como que había conocido en Suiza. Y vine, recuerdo que fue un jueves que vine al culto. Desde que entré, me senté adelante en segunda fila. Recuerdo que me sentí completamente desnudo. Sentí que Dios me estaba hablando a través de usted. Esa misma noche Dios me liberó, apóstol, de todos los sentimientos que sentía, de todas las ganas de quitarme la vida, la desesperanza de no poder cambiar, por más que lo había intentado toda mi vida cambiar, no pude. Esa misma noche Dios me liberó. Y esa misma noche cuando pasé adelante a hacer la oración, a reconocer al Señor Jesús como mi único Salvador, ahí hice una oración y le dije, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero, le dije, y estoy dispuesto a servirte si tan solo tú no te apartas de mí nunca más. Quiero seguir sintiendo esto, te pido que no te apartes y yo te voy a servir por siempre, le dije. Eso pasó hace 4 años y medio, pasó en agosto del 2011 y desde ese entonces Dios me dio esa paz, ese gozo que nunca antes había conocido. Y fue un tiempo de proceso, de buscar a Dios, de comprometerme a Dios desde ese mismo día, de que Dios fue arreglando todas las cosas en mi vida, todo el dolor, todo lo que había acarreado durante años. Dios lo hizo en cuestión de semanas, diría yo, que Dios me liberó de absolutamente todos esos sentimientos que yo tenía. ¿Cómo podrías describir estos 4 años de vida que llevas en los caminos de Jesús? Bueno, no tengo palabras para expresar todo lo que Dios ha hecho en estos 4 años y medio. Dios restauró mi familia pudo conocer al Señor, restauró nuestra economía que por andar tanto en fiestas y todo eso, mis padres lo perdieron todo, se endeudaron por completo, vendimos todas las casas y terminamos reducidos. Dios, en la medida que yo busqué de Él fue encargándose, abrió puertas maravillosas, económicas. El matrimonio de mis padres se restauró. Nunca más volví a ver una pelea entre ellos, sino que vi un matrimonio hermoso, se amaban. Y mi corazón, apóstol, mi corazón que estaba completamente dolido, completamente destrozado, 1000 pedazos, el Señor lo tomó y me dio un nuevo corazón, como dice la palabra de Dios. Y hace 4 años y medio que nunca más volví a tener un pensamiento de suicidio, de culpa, de querer dejarlo todo. Nunca más, apóstol. Nunca más. En la oración, en la lectura de la palabra, el Señor me ha ido fortaleciendo y cada día puedo ver su gloria, la manifestación en mi vida. Y ahora ver cómo Dios me utiliza para ayudar a jóvenes que llegan a mi célula con los mismos problemas. Ahora tú eres pastor y estás delante de una casa de paz
y recientemente estuviste liderizando una campaña donde Dios te usó con milagros, sanidades. Muchos jóvenes vinieron a Jesús. Háblanos para terminar de esta experiencia extraordinaria de cómo Dios te está usando para ayudar a nuestros jóvenes. Bueno, esto es algo maravilloso que yo nunca esperé que Dios me use de esa forma en tan poco tiempo, apóstol. Me siento que Dios ha adelantado los tiempos conmigo. La casa de paz de jóvenes que tengo, son más de 50 jóvenes que están bajo mi cuidado y la mayoría con los mismos problemas que yo pasé. Entonces para mí es fácil poder ayudarlos porque yo pasé todo lo que ellos pasaron, sé lo que ellos sienten. Entonces Dios me dio ese ministerio y lo que pasó en la campaña que hace poco realizamos fue algo hermoso. Pude ver cómo Dios sanó gente, cambió también corazones, personas que estaban en las drogas, personas que estaban en pandillas. Esa misma noche, a través de la oración, de la liberación que hicimos, fue transformada, tocada por el poder de Dios. Y Luis dijo algo muy interesante. El peor día de tu vida puede ser el comienzo del mejor día de tu vida. Quiero decirte que Dios siempre ha tenido un plan para tu vida. Dentro de los planes de Dios no estaba que tú pases por todo esto. Dentro de los planes de Dios estaba que Luis sea el hombre que es hoy día. Un hombre seguro, fuerte, libre. Y un hombre que puede ayudar a otros a ser fuertes, libres, seguros, prósperos. Pero nosotros no elegimos dónde vamos a nacer. No elegimos a nuestros padres. No elegimos el país donde vamos a nacer, desarrollarnos, crecer. No elegimos ser pobres ni ricos. Nosotros venimos y nacemos donde nos tocó vivir. Y fruto del ambiente donde crecemos, la sociedad, la cultura, los hábitos, nuestra vida se va amoldando a esa realidad. Así que no te sientas mal. Yo también tuve mi propia experiencia. De repente tú me estás mirando en alguna parte del mundo y estás diciendo: mis padres son los culpables, la sociedad es la culpable, la novia que me traicionó es la culpable, Dios es el culpable. Y te entiendo, es normal que uno piense así. Pero después de escuchar este testimonio, tienes que culpar a la ignorancia. Porque es la ignorancia la que nos lleva a alimentar estos sentimientos de frustración. Y así como en este momento de repente estás con deseo de quitarte la vida, Dios lo puede revertir ese sentimiento y darte deseos de vivir, de luchar, de salir hacia adelante y de aquí en adelante enfrentar todos estos síntomas con valor, con agallas, con la palabra de Dios y con una actitud correcta. Solo permite que Jesús entre en tu corazón. Solo permite que Jesús con su amor sane tu corazón, te libere y deja tu pasado en perspectiva. Conviértelo en una herramienta poderosa para liberar a otros, porque de aquí en adelante, a través de la ayuda que te da el Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra, vas a ir empezando a autoliberarte. Vas a ir empezando a encontrar destino. Vas a encontrar que la vida sí tiene sentido y vas a conocer el otro lado de la vida que todavía no conoces. ¿Por qué no me sigues en esta oración? Dile conmigo: amado Jesús, hasta este momento pensé que no valía la pena vivir. Culpé a mi familia, me culpé a mí mismo, culpé a las personas, culpé a mi esposa, culpé a mis padres, culpé a mis hijos, te culpé incluso a ti, Señor. Pero hoy me doy cuenta que lo que estoy viviendo simplemente son consecuencias de malas decisiones que tomaron mis padres, malas decisiones que yo he tomado. Y te doy gracias por poner a este hombre en mi camino para llevarme a tus pies. Jesús, te necesito. Estoy arrepentido, arrepentida por toda mi vida pasada. Y aún pido perdón por el intento de suicidio que he querido practicar una y otra vez. Señor, creo que tú en una cruz diste tu vida por mí, cabalmente para pagar por mis pecados y maldades y para liberarme y darme un nuevo corazón. Yo te confieso como mi Señor, mi Salvador, mi libertador. Renuncio a todo espíritu de depresión, de suicidio, de muerte. Y así como tú me has perdonado, yo perdono a mis padres.
Porque ahora entiendo, Señor, que ellos son fruto también de su ignorancia. Perdono a las personas que me hirieron, me lastimaron, me marcaron. Yo me perdono a mí mismo, a mí misma. Y te pido, Señor, ayúdame a empezar de nuevo. Me dispongo a agarrarme de tu mano y de aquí en adelante a empezar una nueva etapa de mi vida. Amén, amén. Si hiciste esa oración, déjame decirte algo. Dios ya te perdonó. Dios ya te liberó. Ahora, de aquí en adelante, sobre la decisión que tomaste, mantén una actitud correcta. Y en todo momento, di, Dios me ha perdonado, quiero vivir, voy a salir adelante, estoy empezando una nueva etapa en mi vida. Y cada vez que te vengan los temores, las angustias o las tendencias a pensar en el suicidio, cada vez que estés bajo presión o enfrentes una decepción, en ese momento, dice la Biblia, que tú puedes en el nombre de Jesús resistir, atar, bloquear, volver inoperante a esas fuerzas espirituales que van a querer volver a tu mente. Resístelas en el nombre de Jesús, recházalas. Abre la Biblia, habla con un pastor, busca una iglesia donde congregarte, júntate con gente que ya pasó por esto y que ahora están en otro nivel, están más fuertes que nunca, liberando a otros como lo hace Luis. La vida es extraordinaria. Vale la pena vivir, vale la pena luchar por sueños, ideales, pero siempre y cuando te mantengas bien ligado, bien pegado a Jesús. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad cuando estemos en Operación Rescate.